El arbitraje, precisamente por su diferencia con el procedimiento civil, debe permitir jugar también con el tema de la motivación. Y jugar con el tema de la motivación implicaría, a mi juicio, darle a las partes la posibilidad de renunciar a la motivación del laudo. Un poco a veces los árbitros nos sentimos obligados a motivar el laudo, tal vez por venir muchos de la tradición procesalista ante las cortes y de haber visto toda la vida, en todo nuestro ejercicio profesional, sentencias judiciales motivadas exhaustivamente. Yo creo que eso no tiene mayor sentido hacerlo en todos los arbitrajes. Quizás en algunos sea importante, quizás a veces las partes quieren entender muy bien de dónde sale la decisión, pero muchas otras veces las partes, cuando ya van viendo el rumbo del proceso, yo creo que se sentirían más cómodas con algo menos detallado en su explicación, menos motivado, y deberían efectivamente poder renunciar a eso. Lo que pasa es que sí creo que debe ser algo que las partes decidan de manera expresa. Si no quieren motivación, yo creo que lo deben decir de manera expresa. Yo creo que eso no atenta contra el debido proceso, no atenta contra ningún principio esencial, ni contra el derecho de defensa, ni contra nada que sea realmente fundamental observar en un procedimiento. Obviamente en un procedimiento civil otra sería la historia, pero sí creo que puede perfectamente prescindirse de eso. Repito, no por forzarse a ello, no por establecerse así en un reglamento, sino porque las partes en su libre disposición quieran hacerlo. De pronto lo que puede ser difícil es que las partes se pongan de acuerdo en prescindir de la motivación, porque sí puede llegar un momento donde una parte quiera una decisión motivada y la otra no. Y eso puede ser muy complejo porque quizás la decisión última de si se motiva o no quede en cabeza de los árbitros, a menos que se fijen reglamentos o en las mismas cláusulas se diga que tiene que ser por decisión unánime de las partes que se prescinda de la motivación. Yo creo que son varias las razones, pero la fundamental es porque el proceso arbitral, a diferencia del proceso judicial, es un proceso de libre disposición. El origen mismo del proceso arbitral es la voluntariedad. Si las partes no estuvieran de acuerdo en someterse a juicio de árbitros, todos sabemos que no habría juicio de árbitros. Y en consecuencia, si pueden acordarlo más, que es que haya o no haya arbitraje, yo creo que no tiene ninguna razón de ser pensar que no puedan acordar detalles del procedimiento, como en efecto lo pueden hacer en muchos de sus aspectos. Y esto es un detalle del procedimiento, si la decisión va o no motivada. De manera que con la lógica de la autonomía de la voluntad que lleva a las partes a arbitrar, esa misma lógica debe jugar en torno a la posibilidad de renunciar o no a la motivación. Y a eso se suma que las partes muchas veces quieren preservar ciertas cosas para su propio fuero. De ahí la confidencialidad del arbitraje, por ejemplo. Las partes no se quieren ver expuestas a ventilar públicamente un incumplimiento contractual o una mala conducta o algo que pueda perjudicar su marca, su reputación, o que pueda generar una percepción inadecuada en sus proveedores, en sus clientes, y entonces prefieren eventualmente que no se diga nada. Lo que pasa es que la parte que ve altas posibilidades de ganar el proceso puede querer lo contrario, y ahí es donde quizás puede haber un problema, como lo decía hace un instante. Si uno lee la Convención de Nueva York sobre ejecución de laudos arbitrales, la Convención de 1958, ahí se da cuenta un poco de la aproximación hacia ese tema. Porque el artículo primero de la Convención dice que la Convención se aplica a las sentencias arbitrales proferidas en un lugar distinto de aquel donde se va a ejecutar, es decir, parte del principio de la territorialidad, o para todas aquellas otras sentencias arbitrales que puedan no considerarse como nacionales en el lugar donde se van a ejecutar. Entonces, esa aproximación dual la trae ya la Convención de Nueva York. Una sentencia se considera extranjera, o por lo menos no nacional, cuando no ha sido dictada en ese lugar o cuando haya algún otro factor que haga que no se considere nacional. ¿Cuál es un posible factor que haga que un laudo no se considere nacional en un país? Pues sencillamente que no tenga ningún punto de conexión con ese lugar. Entonces pongo un ejemplo, la Corte fijó como sede Colombia para una controversia entre una compañía argentina y una compañía alemana que tiene que ver con unas importaciones de productos desde China, y simplemente fijó Colombia porque allí era donde estaba el árbitro apropiado para eso, el que sabía
a fondo de negocios de ese estilo, en fin. Ahí no habría ningún punto de conexión entre el asunto y las partes y la sede, y en consecuencia, al dictarse el laudo, pues por más que se dicte en Colombia y se vaya a hacer valer en Colombia, pues es un laudo que no podría considerarse como colombiano. Entonces, yo creo que cada vez estamos más llamados a que haya laudos no nacionales, que no se puedan considerar nacionales de ningún lugar, por la globalización de la economía, por la proliferación de buenos árbitros en distintos lugares, por la necesidad de neutralidad que las partes tienen alrededor del arbitraje, y eso hace que más y más se vaya a aplicar ese segundo criterio que trae la Convención de Nueva York, que el criterio puramente territorial. Si se parte de la nacionalidad del laudo, pues lo que ocurre es que por lo menos en el lugar en el cual se considera que ese laudo es nacional, digamos que no hay lugar a procedimientos adicionales para permitir la ejecución de ese laudo, para reconocer ese laudo. Porque si se considera nacional de ese territorio, pues las más de las veces lo que va a ocurrir es que en ese territorio no se va a exigir un procedimiento adicional de reconocimiento del laudo, sino que el laudo es directamente ejecutable. Por el contrario, si se considera no nacional del lugar donde se va a ejecutar, quizás hay que tramitar el procedimiento de reconocimiento, o que en algunos lugares aún se llama exequatur, antes de hacer ejecutable el laudo en ese lugar. Y eso lo que se traduce es que si aplicamos la teoría anacional, que a mí me gusta, sí tenemos un inconveniente de orden práctico, y es que en todas partes habría que tramitar el procedimiento de reconocimiento o exequatur antes de proceder a la ejecución, porque si es un laudo que no es nacional de ninguna parte, pues nadie lo va a querer ejecutar directamente sin hacer el procedimiento de reconocimiento. Entonces creo que ese es el gran hueco que podría tener esa teoría, salvo que en la comunidad internacional se llegue a gestar algún mecanismo que lidie con este problema, que sí ciertamente puede ser un inconveniente práctico con el estado actual de cosas.